Bien, ahí vamos a hacer tu primer juego de Godot. Ah, eh, Juntos, ya que yo tampoco lo he hecho, o por lo menos no completo. Más que todo para enseñar un poco a mis hermanos y sobrinos y los que toque. Vamos a ver que se mueva esto. Ahí está. Lo primero que vamos a mostrar es el juego. Claro está, que no lo hice. El juego es esto. Tenemos un personaje que es este grisecito que tiene que desviar otros personajes que son los oscuritos, los enemigos. Que si lo tocan está muerto. Un juego sencillito como lo ven. Entre más tiempo sobreviva, más puntos tienes. Hasta que te toque. Y nos vamos un momento acá. Lo primero que hay que saber es que en Godot se maneja por escena y se parece mucho a la programación orientada a objetos. Por ejemplo, podemos crear una escena que sea el jugador, que sería el que nosotros controlamos, otra escena que sea el enemigo, que sería el que nosotros tenemos que desviar, y otra escena que sea la escena principal, el juego como tal, que sea donde unimos el jugador, en qué posición va a estar y cómo se comporta el enemigo para que nosotros los desviemos. Esa sería nuestra escena principal. Como ven, estas tres escenas compondrían nuestro juego. Vamos a borrar esto. Ahora, cada escena se compone de nodos. Por ejemplo, empecemos con el personaje, que va a ser el que vamos a hacer hoy. El personaje se compone de un primer nodo que se llama área 2D, el cual representa, no recuerdo bien qué representa el área 2D. A ver. Ajá, el área 2D determina una zona del espacio 2D. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos nuestra pantalla, que en nuestro caso es 480 por 720, por ejemplo, vamos a suponer que esta es nuestra pantalla, el área 2D nos va a permitir posicionarnos en diferentes partes de esa pantalla. Así, por ejemplo. Y además de eso, nos va a permitir que si dos objetos se solapan, por ejemplo, imagínense que son estos dos, se están tocando acá, nos va a emitir una señal de que tuvieron contacto, de que estos dos objetos se están tocando, se están superponiendo. Por ejemplo, nuestro jugador y nuestro enemigo. Y ese va a ser el uso que le vamos a dar al nodo área 2D, que va a ser esta es la escena. Esta es la escena. Esta es la escena. Uepa. Mm, ya va. Ajá, un segundito. Ajá, esta sería nuestra escena. Y el área 2D, sería nuestro nodo raíz. En nodo raíz siempre es recomendable utilizar algo que represente nuestro objeto. Nuestro objeto va a ser un área que se va a desplazar por nuestra pantalla de juego. Entonces el área 2D va a ser nuestro nodo raíz. Este va a ser nuestro nodo raíz, que ya lo he dicho varias veces, pero es importante que quede. Entonces nuestro nodo raíz se va a componer por un anime sprite
que el Anime Sprite es un nodo que nos permite agregar imágenes para crear diferentes animaciones. Por ejemplo, cuando nuestro personaje vaya arriba o abajo, qué imágenes queremos que representen esa animación. Y el otro sería el Collision Shape 2D, que lo que hace es asignar a nuestra área una figura. Por ejemplo, imagínate que tenemos el spray de nuestro personajito, que no recuerdo muy bien cómo es. Así que vamos a imaginar que sea un cuadro, no sé, un cuadrito. Nuestra imagen que sea cuadrada, que sea de 200. Este es un ejemplo, que sea de 200 píxeles por 200 píxeles. Pero el dibujito solo estaría aquí, nuestro spray como tal, nuestro personaje. Entonces, el Collision Shape 2D nos permite definir la forma que en verdad colisionará con los otros objetos. Esto se verá mejor en el programa cuando lo estemos haciendo. Y prácticamente de momento esto definirá nuestra escena de personaje. Y vámonos al motor y lo iremos viendo. Al motor. Anda, ¿dónde está el motor? No lo tengo abierto. Sí, aquí está. Yo lo tengo en inglés, pero lo pueden usar en cualquier idioma. Aquí vamos a poner eh, tu primer juego. La carpeta donde lo quieran poner. Y creamos aquí una carpeta. Yo voy a utilizar OpenGL es 2.0 porque quiero utilizarlo con dispositivos de pocos recursos, con computadoras que no consuman tanto. Lo creamos. Y lo primero que vamos a hacer ahora que creamos esto, bueno, primero es irnos al modo 2D porque vamos a trabajar en 2D. Y vamos a entrar aquí en nuestra carpeta y los recursos que bajamos de la página, que es esta que está acá. Los recursos que bajamos de la página de tu primer juego que están acá, los arrastramos hacia acá, que son estos dos. Los arrastramos. Aquí tenemos los recursos que prácticamente son el arte y los sonidos. Las animaciones que tenemos que crear por imágenes separadas. Si nos vamos a Godot, como ven, ya los tenemos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en nuestra primera escena, le vamos a crear un área 2D. Área 2D. Le vamos a poner player porque es nuestro jugador. Y a nuestro jugador, lo primero que vamos a hacer es agregarle nuestro recurso, la animación como tal. Así que seleccionamos nuestro jugador, agregamos un nodo hijo y ponemos Anime Sprite. Anime Sprite, lo agregamos. Y aquí en donde dice frame, que serían las animaciones que queremos crear, le damos nuevo sprite frame. O, o mejor, antes de hacer esto, bueno, no, sí vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de nuevo, agregamos este y agregamos nuevo sprite frame acá. Si le damos clic de nuevo, nos abrirá el desplegable que está acá abajo y vamos a crear dos animaciones, las que vemos aquí en las imágenes. Si nos fijamos, tenemos que nuestro personaje puede subir y puede caminar. Entonces creamos una animación para subir. Op, arrastramos las dos imágenes. Ah, arrastramos. Guapa. Ya va. Ya que estoy haciendo algo que no toca. No sé qué estoy rompiendo. Creo que no lo estaba subiendo donde tocaba. Ahora sí está bien. Y agregamos otra animación que es caminar. Son estos dos. Acá. Pero ¿por qué no se pone para acá? Acá. Ahí está. Caminando y subiendo.
Antes de continuar, vamos a cambiar la resolución de nuestra pantalla y hacer otras cuantas cosas. Lo primero que voy a hacer es grabar nuestro personaje, nuestra escena. Con control S grabamos y como vemos ya tenemos nuestra escena y tenemos nuestro personaje acá. Nos vamos a proyecto setting y buscamos la opción de window, de la ventanita. Y ven que dice que está 1024 por 600. Estos celesticos que podemos ver aquí, estas líneas celesticas, corresponden a la resolución de nuestra pantalla de juego. En nuestro caso, como va a ser un juego estilo de teléfono, lo queremos que esté vertical, le vamos a trabajar con una resolución de 720 en vertical. Entonces, para hacer 720 es 480 por 720. Que no se pueda cambiar el tamaño de la pantalla, que va a ser modo 2D, que vamos a trabajar en 2D, y el aspecto, que es si queremos que sea estire o no, le decimos que mantenga la resolución, que no se estire. Y si se fijan, ahora cambió lo celeste. Ahora lo celeste, que es esta lineecita, es el tamaño de nuestro personaje. Ahora hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo muevo el player y no quiero que se mueva solo el sprite sin mover el player, por ejemplo, ahora el player está arriba y el personaje está abajo, eso nos podría causar errores porque tendemos que el personaje está en una posición pero el sprite está en otro. Para evitar este comportamiento y que no nos queden dos posiciones diferentes, seleccionamos nuestro player y le damos a esta opción que está aquí, que dice que los hijos no sean seleccionables. Para cuando seleccionemos esto, si lo desplazamos, como ven, se movió fue el player, no se movió el sprite. Esto es importante, así que no lo olviden, para que se mueva todo el grupo en conjunto. Y si vemos la proporción de nuestra pantalla y nuestro personaje, vemos que está muy grande para el juego de desviar. Si vemos la demo, que es el personaje chiquitico en relación a la pantalla. Eso significa que tenemos que escalar nuestro personaje. Para escalarlo, simplemente nos vamos a la opción de player, vamos a transformación, en escala le ponemos 0.5 y 0.5. Y ahí ya tendría una escala más correcta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacer que tenga una máscara de colisión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aunque tengamos una animación que si le damos aquí la podemos ver en animación sprite, si le damos un segundo aquí en ejecutar aquí, tacate, podemos ver la animacióncita, la que esté seleccionada acá. Puede ser la de arriba o puede ser la de caminar. En este caso no la quiero ver porque me molesta verla mientras trabajo. No quiere decir que puedan colisionar contra él, no deja de ser más que unas imágenes moviéndose. Así que para eso lo que agregamos al jugador, le agregamos un Collision Shape 2D, al cual tenemos que agregarle una forma para que sepan cómo colisionar contra él. Por ejemplo, la forma va a ser una cápsula, si vemos aquí, que sale en la izquierdita las diferentes formas que puede tener nuestro personaje. Para que colisionen contra él. Le damos este, que es como una cápsula. Y si se fijan, se creó una capsulita allí chiquitita. Tenemos que nosotros ajustarla a nuestra imagen. Vamos a hacer un poquito más flaca, pero más larga. Para que tenga un área de que si lo toca por aquí el enemigo no lo mate. Para que no sea tan injusto. Entonces, este collision shape lo que representa es en dónde tendrían que tocar a nuestro jugador para que lo maten. Voy a hacer que las patitas no lo maten. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Así lo veo bien. Que por las patitas no lo maten y que lo tengan que tocar en esta área.
Entonces ya con esto tenemos la representación de nuestro personaje, que si lo grabamos y le damos play en este icono, podemos ver que ya nuestro personajito está allí. Pero no hace nada porque no le hemos implementado lógica. Ahora lo primero que vamos a hacer es mapear los controles. Para eso nos vamos a proyectos, proyecto setting, input map y vamos a crear otros controles adicionales a los que están acá. Acá hay muchos, pero no lo vamos a usar. Por ejemplo, queremos uno que sea mover up, que sea mover hacia arriba, otro que sea mover hacia abajo, otro que sea mover a la izquierda, otro que sea mover a la derecha. Estos nombres pueden ser cualquiera, no tienen que ser los que yo coloco acá, lo coloco así porque son significativos para mí. Por ejemplo, yo quiero que para mover hacia arriba, si le doy aquí en más, puedan utilizar W o puedo agregar otro que sea utilizar presionar hacia arriba, la tecla hacia arriba. Para mover hacia abajo, yo quiero que puedan apretar S o que puedan apretar hacia abajo. Para mover a la izquierda, yo quiero que puedan apretar A o que puedan apretar a la izquierda. Para mover a la derecha, quiero que puedan apretar D o que puedan apretar a la derecha. Ya con esto tenemos nuestros controles mapeados. Y esto es importante porque así podemos, además de que de forma sencilla configurar varios diferentes controles, utilizando un control como tal, el teclado, diferentes teclas al mismo tiempo para hacer una sola función y nosotros asignar el nombre que queramos. Es bastante útil. Bien, ya con esto, ahora lo que nos queda es agregarle código a nuestro jugador. Para eso nos vamos aquí donde dice script, le decimos que queremos agregar un nuevo script y hay tres formas de hacerlo. Nativo, que puede ser C++, C o C#. GodoScript, que es el que vamos a utilizar, que es muy parecido a Python, o Visual Script, que también es bastante útil para los que están empezando a programar o para los diseñadores, le vendría bastante bien. Estoy que hago un curso también de Visual Script. De momento en este vamos a utilizar Godot para ceñirnos al tutorial de la página. GodoScript. El nombre del archivo va a ser player.godot. Le damos crear y a quitar de la escena y a quitar del script. De momento nos borramos todo esto. Como ven, el script extiende del área 2D, que es en donde el nodo raíz de nuestro personaje. Si se acuerdan, es un área 2D. Entonces, lo primero que nos piden es que creemos un control de velocidad. Es decir, qué tan rápido se va a mover nuestro personaje. Entonces, se va a mover a 400. Pero, esto es simplemente una variable de ayuda, que si no la utilizamos en ninguna parte de nuestro código no va a hacer nada. Pero primero hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, acá, si nos fijamos, vamos a volver a nuestro código, pero seleccionando el jugador. Vamos aquí, donde dice script. Si seleccionamos el player y le damos aquí donde dice script, podemos ver aquí la lista de los scripts que hemos creado y aquí las propiedades del jugador en el inspector del nodo. Nosotros queremos que en una de estas propiedades también salga el speed, que no solamente se pueda configurar por aquí, sino que se pueda configurar desde el editor. Entonces eso lo podemos hacer con export. Si hacemos export y grabamos, automáticamente se fijan que podemos asignar nosotros el valor que queramos a la variable sin necesidad de tocar el código fuente. Y además de esto le podemos decir qué tipo de variable es. Por ejemplo, int. Y así ya automáticamente solo nos permite agregar código tipo int. Lo otro que necesitamos es una variable que nos diga la resolución de pantalla de nuestro juego. Entonces también vamos a hacer un export. Vamos a utilizar un vector 2, vector de 2 dimensiones, que si saben un poco de matemáticas sabrán que un vector es
screen size. Ahora tenemos aquí XY. Un vector es un vector tiene una magnitud, un- una, una longitud, una dirección y un sentido, es decir, un ángulo. Tiene que ser un poquito matemática para eso, pero no es tan difícil de aplicar. Así que simplemente creamos un vector de 2 dimensiones para que tenga XY, que simplemente nos va a decir qué tan largo y qué tan alto es nuestra pantalla de juego. Tenemos una función ready que se ejecuta una sola vez y aquí sacaríamos la resolución de pantalla. Entonces, script size es igual a get viewport rectangle size. Esto nos daría, apenas se instancie nuestro objeto, nuestro jugador, asignaría la resolución de pantalla a esta variable. Vamos a ver si esto es así. Ejecutamos nuestro juego. Como podemos ver, aquí no podemos ver nada. Sigue diciendo que X0, Y0. Pero es porque está en local. Detengamos y veamos que no sale ninguna opción. Pero cuando lo ejecutamos, cancelar, se ejecuta acá. Cuando ejecutamos nuestra escena, vemos el personaje y vemos que se leen estas dos nuevas opciones. Si le damos en Remove, podemos ver en tiempo real lo que está pasando en nuestro juego. Eso quiere decir que si le selecciono el player, aquí ya podríamos ver efectivamente los valores de nuestro personaje en X y en Y. Nuestro personaje no, disculpa. El tamaño de nuestra pantalla, screen size, es decir, el ancho y el largo, que era 480 por 720. Ahora si nos vamos de nuevo al script, tenemos otra función que es bajo process que nos va a permitir crear lógica para controlar nuestro personaje. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es verificar el input is action press cuando se presionó. Por ejemplo, moverse a la izquierda. Vamos a crear una variable de ayuda. Var velocity igual a vector 2. El vector 2, x0 y y0. Entonces, si presionamos a la izquierda, necesitamos que la velocidad a la izquierda, es decir, la velocidad en x, sea igual a -1. Como flotante, le pongo punto 0. Si el input punto press nos movemos a la derecha, la velocidad en x es igual a 1. Si nos movemos hacia abajo, mejor hacia arriba, si nos movemos hacia arriba, la velocidad en y es igual a -1. Si nos movemos hacia abajo, la velocidad en y es igual a 1. Ahora necesitamos multiplicar la velocidad por, por nuestra velocidad de desplazamiento que tanto nos queremos mover. Por ejemplo, velocity es igual. Podría hacerlo con por acá, pero para hacerlo simple, que cualquiera lo puede entender, la velocidad va a ser igual a la velocidad por la velocidad de desplazamiento. Ahora esto va a tener un problema y ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, posición va a ser igual
a la velocidad por delta. Delta es el tiempo que está ocurrido desde el último frame. Eso se permite saber qué tanto se ha movido la velocidad con respecto al tiempo. Así que siempre que trabajen con velocidad hay que utilizar delta. Eso no es simplemente matemáticas. Igual cualquier duda me la pueden preguntar a mí. Si ejecutamos esto, veamos lo que pasa. Vamos a ejecutar. Está acá. Y vamos a hacer que el personaje esté... Ah, ya. ¿Será que me equivoqué en una parte del script? Que el personaje sale por allá. Ah, sí. Esto debería ejecutarse. Si velocidad if. Esto solamente se ejecuta si tiene una longitud, nuestro vector. Si es 0, que no se ejecute. Es decir, mayor a 0. Ahí está. Y se volvió loco porque le dije esto y estoy perdiendo la posición, que sería posición. Ahora sí, porque tenemos la posición de nuestro jugador va a ser igual a la posición más la velocidad que se ha desplazado, más cuánto se ha desplazado. Ah, y ahora sí nos podemos mover sin ningún problema. Pero en verdad sí hay un problema. Por ejemplo, si nos movemos hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, nos movemos así. Pero si se fijan, si me vuelvo diagonalmente, nos movemos muy rápido. ¿Por qué? Porque la longitud del vector, si nos movemos diagonalmente, por ejemplo, si presionamos derecha y hacia abajo, X y Y valdrían 1. Entonces, la longitud del vector, ¿cuánto sería? Vamos a verlo. Print vector 1.0, 0.0 y lo ejecuto. Y que me dé el len de esto. Punto len. Ya que me estoy equivocando. Porque dice error. Vamos a hacer una variable temporal. Var t. Esto estará temporalmente. Que me comí el 2. Un vector 2. Imprimimos. Para que vean qué pasa. Aquí estoy haciendo la representación de que estoy apretando que estoy presionando un solo botón, por ejemplo a la derecha, y voy a ver la longitud. Si yo ejecuto, aquí nos dice longitud 1. Pero vamos a multiplicarlo por la velocidad para que se vea mejor. Longitud 400. Ahora, si yo me estoy moviendo a la derecha y hacia abajo, nuestra longitud, mira, es 568. Ahora, si se fijaron, significa que se va a mover mucho más rápido porque nuestra longitud, si hacemos esta fórmula de vector, que esto es con el triángulo rectángulo, la hipotenusa nos daría la longitud. Es mucho mayor. Entonces lo que tenemos que hacer es normalizar el vector. Que la normalización del vector no es más que reducir la longitud de un vector a 1. Entonces, si nosotros normalizamos el vector, vamos a hacer esto, y ahora sacamos el vector normalizado, por ejemplo, print. Vamos a primero así con el 0.
que sería punto t, normaliza length, que esto lo único que hace normalizar el vector es asignar la longitud a 1. Esto es matemática básica de vectores. Si lo ejecuto, podemos ver que es 400 y abajo vale 1 la longitud. Y si es 1.0 y 1.0 y ejecuto, miren, abajo vale 568, pero abajo sigue valiendo 1. Por eso aquí en el tutorial, estoy trabajando bastante rápido, pero para que lo observen, normaliza el vector para multiplicarlo por la velocidad. Si vemos acá, si yo normalizo el vector y lo multiplico por la velocidad y lo ejecuto, vale 400. Si lo vemos sin la multiplicación, nos dice que es 1. Si es así, nos dice que es 1. Entonces, ¿en qué se diferencia si lo normalizo? Veamos. Vamos a imprimir la T. Si lo ejecuto, fíjense que vale 1, 0. Y si me estoy moviendo 1, 1 y lo ejecuto, fíjense la velocidad que se va a mover en X y en Y. Si lo ven. Entonces la velocidad iría constante en ambos sentidos. Por eso es importante normalizarlo. Entonces lo que hay que hacer es normalizar la velocidad. Normalize. Multiplicarla por la velocidad y ahí sí ya nos moveríamos de forma correcta. Si nos desplazamos, veremos que tanto diagonalmente como hacia arriba hacia abajo nos movemos correctamente. Por último, lo último que quiero explicar hoy, porque ya se me está haciendo largo y quiero dejarlo hasta aquí, claro está, es la parte de la animación. Nosotros hicimos animaciones, ¿no? Hay que usarlas. Entonces simplemente lo único que tenemos que hacer es, como vimos acá, ejecutar la animación del spray, que es esta, Animate Spray, y si no, ponerle stop porque no nos estamos moviendo. Es decir, si tiene una longitud la velocidad, significa que nos estamos moviendo. Si no tiene una longitud, significa que no nos estamos moviendo. Si ejecutamos, aquí no es, si ejecutamos acá, podemos observar cómo ya se mueve, pero no está rotando no está cambiando de animación. Y eso es lo que eso es lo que nos explican mucho más abajo. Acá. Entonces nos dice, lo copiaré y lo pegaré para hacerlo más rápido y se los explico. Acá. Tabulación, bravo. Entonces aquí nos dice, la animación de caminar si X es diferente de 0. ¿Por qué si X es diferente de 0? Porque 0 es que no se está moviendo en X. Si nos estamos moviendo en X, queremos que muestre la animación de caminar. Que no se está haciendo espejo, porque nosotros queremos invertir la imagen. Si vemos nuestras imágenes de animación, aquí están. No me salen, vamos a... Aquí están, ahí. Perfecto. Si vemos nuestra animación, nuestro personaje nada más camina y va hacia arriba. Pero nosotros también podemos ir arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces esto lo que quiere decir es que no lo vamos a invertir esta imagen, como si la estuviésemos viendo de cabeza, no la vamos a rotar. Y en este, lo que quiere decir es, acá, como podemos caminar izquierda y derecha, y si verán el ojito, solamente tenemos una imagen que camina hacia la derecha, esto quiere decir como si lo estuviésemos mirando un espejo. Esto, haz un mirror de la imagen, haz como si mirara a través, como si la viéramos a través de un espejo, si la velocidad en X es menor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que sea menos 1. Eso, para que sea más fácil, para los que no saben usar así simplificada, eso es como si hiciéramos, sí, velocidad
velocity.x es negativo, es decir, es menor a 0, esto igual a true. Así de sencillo. Esto es lo que quiere decir. Y se va a mover hacia arriba si la velocidad en x es diferente a 0, es decir, que se está moviendo verticalmente. Pero además, si es positivo, si la velocidad es positivo, como nosotros nada más vemos hacia arriba, lo que va a hacer es invertirlo. Aquí me falta un poquitico más. ¿Qué quiere decir invertirlo? Ya lo van a ver. Miren, fíjense bien aquí en la imagen. Si yo ejecuto, voy a poner la imagencita, y yo me muevo hacia abajo, bueno, hacia arriba, miren cómo está viendo hacia arriba. Pero si yo me muevo hacia abajo, ven cómo hace un flick de la imagen, la invierte. Solo que ahí ya vi un error, que es que no me pone ni verdadero ni falso. Tendría que luego poner aquí, que por eso es mejor usar la versión simplificada, pero así es más fácil de entender para alguien que está empezando. Aquí si no, y aquí si no. Entonces si ejecutamos esto, podemos ver que podemos movernos arriba, abajo, vuelve a movernos arriba, y vuelve a cambiar la imagen hacia arriba porque la vuelves a girar izquierda y derecha, utilizando estas animaciones de sprite que le pusimos up y igual, que eso no se, que es arriba y caminar. Y así con poquitos recursos podríamos mover nuestros personajes utilizando el arrow o utilizando ASWD. Antes de dejarlo hasta acá, quiero mostrar una opción de debug que es bastante importante. Por ejemplo, si nosotros nos metemos en debug y le decimos queremos ver las figuras de colisión aquí, la seleccionamos y le damos play, podemos observar que podemos ver nuestra forma de colisión, que eso no sale en el juego final. Eso solo mientras hacemos debug podemos ver todo lo que afecta a nuestro juego. Mañana subo la parte 2 o pasado, aún no lo sé, pero hoy lo voy a dejar hasta aquí y espero continuar con la siguiente parte, que va a ser el manejo del enemigo, ya que el personaje ya estaría terminado.